Igualmente, les recordamos que en este momento sus micrófonos se encuentran desactivados, pero si en el transcurso de la plática desean hacer algún comentario, solo tienen que levantar la mano para que les demos acceso al micrófono. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Extensión Universitaria, les da la bienvenida al taller Temas Básicos de Microsoft Excel 2019 para el Trabajo, impartido por Juan Manuel Suárez García, estudiante del 9º semestre de la licenciatura en Actuaría, quien cuenta con habilidades en Excel y lenguajes de programación, además de tener un certificado como asociado de la Society of Actuaries. Sin más que agregar, Juan Manuel, te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes para compartirles algunas cositas que les puedan ser útiles en su vida laboral. Bueno, vamos a abordar distintos temas, vamos a conocer distintas herramientas en Excel. En realidad son muy pocas cosas, es muy difícil cubrir todo este contenido en una hora, por lo cual pues también los invito a que acudan a la Dirección de Tecnologías, tiene un área de capacitación, ahí también ofrecen certificaciones y cursos sobre Excel. Estos cursos pueden ir de básico a avanzado, son dos tipos de certificaciones y creo que también les pueden ayudar demasiado para que aprendan y más que nada para que validen esos conocimientos si es que ya los tienen también. En este momento las certificaciones son muy importantes en el mundo laboral, avalan que tenemos los conocimientos de una forma fuerte. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a trabajar ahorita con un conjunto de datos que tengo por aquí, entonces se los mando por el chat también para que lo tengan. Pues vamos a comenzar. Bueno, antes que nada, lo más importante de Excel y de cualquier cosa que tengamos que hacer con datos es analizar nuestros datos, conocer lo que tenemos y saber con qué estamos trabajando. Esta base de datos, como tal vez se hayan dado cuenta, contiene datos de distintos países. Para algunos países contiene datos por estado, bueno, provincia o estado. Tiene la latitud y longitud de este país o estado. También tiene una columna de fecha. Tiene aquí confirmados, muertos, recuperados y activos. Tal vez con eso ya se dan idea de qué estamos hablando. Estos son datos del COVID-19. La mayoría de estos son estadísticas de 2020. Y aquí tiene, bueno, una columna de región. Estas son las regiones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, es importante que al menos le demos una revisada a nuestros datos. Si ven aquí, tiene Reino Unido, algunos datos también bueno, de estas como pequeñas provincias del Reino Unido. De China también, son los que vienen separados, Francia. Entonces, bueno, se preguntarán qué es lo que vamos a hacer ahorita. Eh, Siempre es bueno tener los datos crudos, por así decirlo, tenerlos desagregados, por ejemplo, así totalmente separado a Australia o totalmente separado hasta por regiones, pero pues usualmente nosotros no necesitamos los datos así, o si vamos a presentar esta información a algún jefe, a algunos compañeros para hacer un análisis, esto no nos es útil. Entonces, Excel tiene una función muy práctica que nos puede hacer todo esto pues de una forma sencilla y automática. Estos se llaman tablas dinámicas. Probablemente muchas personas de aquí ya las hayan ocupado, ya las hayan visto. Probablemente no, pero en realidad no es algo complejo o por lo que deberíamos preocuparnos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo hacer una tabla pivote. También se les conoce con ese nombre. Y bueno, aquí tenemos el botón, está en insertar. Bueno, permítanme hacer mi pantalla un poco más grande.
Ahí ven de manera correcta y un poquito más grande. Bueno, pues están muteados, ¿cierto? Bueno, eh, aquí tenemos los datos y el botón de tablas dinámicas, como les decía, está en la parte superior izquierda. Hay un botón que se llama insertar. Bueno, tenemos esta cinta de opciones de Excel. Y dentro de la pestaña de insertar, tenemos aquí las tablas pivote. Y aquí siempre nos va a pedir desde dónde queremos poner los datos. Podemos tener datos desde plataformas como Snowflake o desde Power BI, podemos tener desde varios lugares. No forzosamente tenemos que tener los datos aquí en una hoja de cálculo en Excel. Pero para este ejercicio, para hacernoslo un poco más fácil, lo tenemos aquí en Excel. Entonces vamos a seleccionar aquí tabla pivote desde una tabla o rango. En automático, si se dan cuenta, nos aparecen estos puntitos, bueno, estas rayitas como que se van moviendo. Eso nos indica que ya se seleccionaron nuestros datos. Aquí nos dice el rango que está seleccionando es de la hoja Data Clean y va desde la celda A1 hasta la J49069. Entonces, bueno, ya que tenemos esa información, le vamos a dar en aceptar y en automático se nos creó una nueva hoja de cálculo. Aquí es donde nosotros vamos a poder estar viendo nuestros nuevos datos, nuestros datos agregados, tal como los queramos nosotros mover. Para esto sí voy a hacer la pantalla un poquito más chiquita, no tanto, lo voy a dejar como en un término medio. Y bueno, para que podamos ver aquí de lo que se trata. Bueno, al crear una tabla dinámica siempre vamos a tener que definir los campos de cómo tenemos nuestros datos. Aquí vamos a tener 4 opciones. Vamos a poder usar nuestras columnas que ya teníamos en la hoja anterior. Los vamos a poder usar como filtros, como columnas, como filas o como valores. Entonces, aquí tenemos la lista de todos los datos que tenemos actualmente. Y bueno, vamos a hacer algo sencillo en este momento. Por ejemplo, yo quiero ver en las filas, que serían estas de aquí, quiero ver en estas filas las regiones, que son muy poquitas, son aproximadamente 7. Entonces tengo como filas las regiones. Arrastro, mantengo pulsado el mouse, arrastro a región, perdón, a filas, y ahí queda. Y ya vamos a tener aquí como etiquetas de fila África, Américas, bueno, todos estos nombres, pero los tenemos en inglés. Entonces, ahora nosotros quisiéramos tener también algunas columnas, ¿no? O podríamos tenerlos de manera sencilla. Si quisiéramos solamente ver los casos activos que hay en cada región o las muertes que ha habido en cada región, podemos agregar muertes, arrastramos a valores. Y bueno, aquí ya tenemos toda la suma de las muertes por región. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no tuvimos que escribir región por región y hacer una fórmula como un contar sí, nada, nosotros solo arrastramos datos prácticamente. ¿Cómo podríamos hacer esto si no supiéramos usar tablas dinámicas? En esta hoja, por ejemplo, escribiéramos Europa y aquí podríamos hacer una fórmula, sumar. Vamos a sumar todas las muertes, sí. En esta región, bueno, aquí el criterio va a ser dos comillas, Europa, no, Europe, y vamos a tener un rango de suma. Y nuestro rango de suma va a ser esta lista de muertes. Llegamos hasta el final, si se dan cuenta. Y listo, aquí vamos a tener nuestro número de muertos en Europa, en total. Entonces, bueno, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para que comparemos que es el mismo. Lo voy a pegar. Aquí es importante, por ejemplo, ahorita lo pegué y me está queriendo traer las referencias de celda que tenía desde la otra hoja.
Aquí algo que también pueden explorar es que ustedes pueden pegar solo fórmulas, pueden pegar solo el formato, pueden pegar algún dato de forma transpuesta, que es como invertir entre columnas y filas. Pueden pegar como valores, que es lo que nos interesa. Y bueno, tienen algunas otras opciones, pero las que más usan, o al menos la que yo más uso, es esta de pegar como valores. Y ya, entonces, por ejemplo, vamos a poner una fórmula sencilla. Bueno, es igual, creo que se llama igual. Sí, igual. Este y este verdadero. Entonces tenemos los mismos datos, pero nosotros no tenemos que hacer una lista ni una fórmula, sino simplemente Excel lo hace en automático por nosotros. Lo mejor de esto es que nosotros podemos hacer algunas otras cosas. Si nosotros no queremos tenerlo en suma, lo podemos tener como un conteo, como, bueno, algunas otras operaciones aritméticas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la suma de muertes y si se dan cuenta, todos estos datos estaban de forma diaria por país o así. Entonces podemos hacer un conteo, queremos ver cuántas veces tenemos datos de esto. Entonces nos vamos aquí en donde está valores. En suma de muertes vamos a ir a donde dice configuración de campo del valor. Y aquí tenemos recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, podemos sacar desviación estándar, varianza y en esto. Todas estas métricas no nos serían tan útiles en este momento porque pues no las tenemos ni siquiera por países. Algunos países tienen registros duplicados. Bueno, no duplicados, sino que están divididos por, bueno, pequeñas secciones. Entonces, no vamos a ocupar esto en este momento, pero algo que sí podemos ocupar, que es otra herramienta de las tablas dinámicas, es que esta suma o todos estos números los podemos presentar de una manera diferente. En lugar de presentarlos como sumas, imagínense que queremos saber el porcentaje, qué porcentaje tiene Europa y qué porcentaje tiene América, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para nosotros es claro, bueno, al menos así parece que el Américas y Europe tienen más datos que, por ejemplo, África, tienen más muertes, pero puede que no lo estemos viendo de una manera correcta. Algunas formas de hacer esto con tablas dinámicas sería darle aquí, bueno, podemos solo ponernos aquí sin seleccionar todo, darle clic derecho y queremos mostrar los valores como, y aquí tenemos muchas opciones. Tenemos sin cálculo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Podemos mostrarlo como porcentaje del total general, como porcentaje de columnas, de filas. Podemos hacer nosotros nuestra propia regla. Y bueno, podemos ordenar de mayor a menor, podemos hacer muchas cosas. En este caso vamos a seleccionar como porcentaje del total general. Y bien, ahora sí ya si se dan cuenta, pues sí, con esto confirmamos que en Europa y en América hay muchísimas más muertes que en algunas otras regiones. Igual podemos ordenarlos, podemos clasificar de mayor a menor. Entonces aquí en lugar de mostrarnos un porcentaje, simplemente nos dice América es el que más muertes tiene, después de Europa, después el Mediterráneo, después el sureste de Asia. Y bueno, son distintas formas que ustedes pueden usar y que pueden servir demasiado. Pero bueno, ¿qué pasaría? Nosotros aquí lo tenemos de manera muy general. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos ir un poco más a fondo? Pues podríamos ir aquí al campo fecha. Si se dan cuenta, tenemos este campo de fecha y lo podemos usar a nuestro favor. Como a lo mejor no queremos llenar demasiado nuestras filas, pues ahora lo podemos usar como columnas. Entonces vamos a poner aquí nuestras columnas, el campo fecha. Aquí algo importante que Excel hace de manera automática es que Excel siempre nos va a tratar de separar las fechas conforme sea más conveniente. Por ejemplo, aquí la fecha la tendríamos
en un formato pues normal, no lo teníamos por meses ni nada, pero aquí Excel en automático nos devolvió por meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Entonces eso es algo que es súper útil porque nosotros no tenemos que todavía separar los datos. Excel lo hace otra vez en automático por nosotros. Y bueno, aquí por ejemplo, nosotros seguimos mostrando los datos como el total general, el porcentaje del total general. Entonces estos datos, si los sumamos, se supone que nos deben dar el 100%, pero es muy poco interpretable esto. Entonces lo que podemos hacer es, de nuevo, mostrar valores como, por ejemplo, porcentaje total de las columnas o de porcentaje total de las filas. Creo que sería lo que yo veo más útil. Por ejemplo, aquí vamos a ver que la mayoría de las muertes para África se produjo en julio, para América también, para Europa, bueno, todas estas tendencias, a excepción de Europa, que fue quien tuvo un poquito el pico antes en junio. eh, Podemos ver como algunas otras estadísticas. Igual, por ejemplo, si queremos cambiarlo y ahora lo mostramos como porcentaje de columnas, vemos que de todos los casos de marzo, el 57% estuvo en Europa. Y en julio solo el 35%, y ahora en América ya eran mucho más los casos en, en comparación con los demás países. Entonces aquí pues ustedes tienen mil formas de interpretar los datos, mil formas de presentarlos. Eh, Excel nos hace súper fácil el poder tomar estas decisiones con respecto a los datos, el poder mostrar, pues sí, muchas cosas a modo prácticamente, a como lo queramos. Entonces, pero bueno, tal vez querrán hacer algo más. Podemos hacer algo diferente, que apenas vi que Excel no tiene, bueno, sí ya tiene mucho que le agregó, pero no es como tan usado. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica, dejémosla como este porcentaje, me gustó más a mí como porcentaje de las filas, y bueno, así quedaría. Esta ya podríamos tenerla de esta forma, ¿no? Igual aquí podemos agregar otra tabla dinámica, no es necesario hacer una hoja para cada tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir aquí, sabemos que si quisiéramos otra tabla dinámica, la podríamos agregar aquí en la celda A15 sin problema. Y entonces vamos a ir aquí a nuestros datos de nuevo, a nuestros datos básicos. Y bueno, vamos a ir a insertar de nuevo una tabla dinámica. Pero si se dan cuenta, aquí en este botón, bueno, en esta tablita que nos sale, tenemos dos opciones en la parte de abajo. Podemos crear una hoja de cálculo nueva, o podemos agregarlo en una hoja de cálculo existente. Entonces nos vamos a ir a hoja de cálculo existente, y este botoncito de la flechita nos va a ayudar a seleccionar todo de una manera fácil. Entonces, por ejemplo, aquí le doy clic, me puedo ir a la hoja 1, selecciono el rango y solo le doy a aceptar. Entonces en automático ya me creó otra tabla dinámica. Bueno, aquí qué más podemos hacer, si bien ya tenemos todos los datos por región, tal vez los queramos un poco más detallados por país, se puede hacer. Entonces vamos a agregar ahora, en lugar de, ¿se acuerdan que al principio al principio llevamos región a filas? Ahora vamos a llevar país o región. Por ejemplo, el Reino Unido entra como una región, no tanto como un país. Entonces ahora tenemos aquí todos estos países, los tenemos más ordenados. Y bueno, otra forma que ustedes tal vez quisieran ver o quisieran tener sería, por ejemplo, aquí en esta
tablita que nosotros ya tenemos aquí, África, América, el Mediterráneo, todo esto, podríamos llevar aquí el país o la región debajo de filas o arriba de filas. No me está dejando, entonces hagamos de una de abajo. Podemos poner aquí las regiones y aquí podemos poner también las muertes. Entonces ahora ya tenemos las muertes por país en todo momento. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué se les ocurre? Un gráfico, ¿no? Es algo que también es muy básico que ustedes deben de dominar. Puede que tengan los mejores datos del mundo, pero pues si no los presentan de manera correcta, no hay forma. Entonces ahora lo que les comentaba que Excel había agregado, que no veo que muchas personas lo usen, es este gráfico de mapas. Por ejemplo, aquí no me va a dejar crear datos sobre una tabla dinámica. ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? Porque la tabla dinámica la podemos cambiar en cualquier momento, podemos hacer agregaciones y a Excel no le parece tanto esto. Más que nada, no porque cambien los datos, sino porque pueden cambiar las dimensiones. Puede que de repente tengamos ahora 3 columnas, ahora 4, entonces es algo que tiende a fallar mucho. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Quiero ocultar la barra, pero no me deja. Bueno, listo. Hay algunas opciones, me parece que podemos en automático convertir tablas dinámicas a, a tablas sencillas. Podemos aquí, por ejemplo, ese es un botón que no habíamos analizado. Podemos hacer varios campos calculados que significa hacer las operaciones que nosotros querramos en, sobre las filas, bueno, como una nueva columna de una tabla dinámica. Podemos hacer segmentación de datos, por ejemplo, en esta tabla dinámica de arriba que ya tenemos, podemos hacer una segmentación de datos donde tengamos aquí la región y nosotros podemos agregar este botoncito aquí al lado. Lo voy a cortar y pegar para acomodarlo bien. Lo hacemos chiquito. Y bueno, ahora podemos podemos tener solo África, solo América o ver los datos como los queramos. Si queremos seleccionar dos, damos control. Entonces cuando soltemos control, en automático se van a agregar nuestros datos. Es como un filtro, pero de una forma más cool, más dinámica. En lugar de tener que apachurrar aquí, que se ve medio feo. Entonces, bueno, pero regresando a lo que estábamos en los países y la suma de las muertes. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar todo esto. Algo que les súper recomiendo es que aprendan las teclas rápidas. En serio que eso les va a ayudar muchísimo tiempo. Debe haber en Google teclas rápidas Excel. Siempre búsquenlas bueno, traten de agregar el teclado que usan. Por ejemplo, casi todos aquí usamos el teclado de Latinoamérica. Entonces es lo óptimo, que ustedes usen mucho las teclas rápidas. Por ejemplo, aquí les voy a mandar algunas. Solo bueno, déjenme estar seguro de que son de México. Me parece que sí. Por ejemplo, les voy a mandar un link donde hay muchas teclas rápidas. Y bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita para mí seleccionar los datos es como algo sencillo, porque ya me sé las teclas rápidas de control. Por ejemplo, aquí con control podemos ir y las flechas podemos ir hacia arriba o hacia abajo. Yo apachurro control, la flechita de mi teclado de arriba o abajo, y es súper sencillo moverme, desplazarme. Y si además de control le agrego el shift, apachurro control y shift, me puedo ir hacia abajo, hacia arriba y seleccionar todo a la vez. Entonces
Ahora ya me voy a la derecha y ya tengo todos mis datos seleccionados, pero yo no quiero el total general. Entonces suelto control, mantengo shift, doy un clic hacia arriba y listo. Ya tenemos todos los datos. Ahora, como no los quiero tener en una tabla dinámica, le doy control C, regreso y los pego aquí al lado, control V. Entonces yo aquí puedo poner que es país, que son muertes. Bueno, ya los tengo aquí al lado, de esta forma le gustan un poquito más Excel. Ahora de nuevo selecciono todos mis datos. No es necesario que regrese hasta arriba, no es necesario que me mueva de ahí. Pero para que lo vean de una forma más clara. Aquí en insertar tenemos varios gráficos. Nosotros podemos hacer como por ejemplo un gráfico de columnas. Y vemos que por ejemplo aquí parece que los Emiratos Árabes son los que tienen más casos, pero no creo que sea real. Podemos cambiar un tipo de gráfico por ahora líneas, por uno circular. Podemos cambiarlo por, no sé, una proyección. O sea, hay muchos gráficos, pero en realidad no nos está mostrando lo que queremos. Esto sería práctico, por ejemplo, en el caso de los datos de aquí. Si los tuviéramos como números, pues también nos ayudaría mucho y lo podríamos ver de una manera sencilla con un gráfico de columnas o con un gráfico de líneas, pero en este caso no porque tenemos muchos datos. Entonces aquí Excel trae una función, hace no mucho le agregaron, tiene mapas. Entonces yo selecciono todos mis datos que ya tengo por aquí, voy aquí a la pestaña de insertar gráficos y ya tenemos un botón de mapas. Esto lo deberían tener de manera, pues sí, fácil. Voy a tratar de regresar hacia arriba para ver si me pone el gráfico y luego no tener que moverlo. Y si solo le di clic en mapas y me insertó el gráfico. Ahora si se dan cuenta, tenemos nuestro gráfico, lo podemos hacer más grande. Donde nos dice el número de muertes, aquí vamos de 0 hasta... ¿Qué número es? 11 millones, un poquito más de 11 millones. Y ahora esto me lo da como un mapa de calor. Ahora, por ejemplo, mientras más oscuro es donde hay más muertes. México no se queda tan atrás, hay países más claritos que México, pero pues no está al mismo nivel que Estados Unidos, o bueno, no estaba en ese momento. Y todo esto es con tecnología de Bing, me parece, eh, del mismo Microsoft. Y bueno, ahora ya tenemos alguna otra visualización, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y aquí pues podemos hacer algunos cambios de colores. Si no queremos que sea azul, si queremos que sea naranja, podemos cambiar la paleta de colores de manera sencilla de este lado. También podemos cambiar el tema. Aquí solo tenemos 4 temas que nos pueden ayudar. A mí me gustó este, entonces por ahí lo voy a poner. Lo corto y lo pego para acomodarlo. Y bueno, aquí puedo cambiar el color también porque se ve medio rarito con azul. Bueno, y con naranja no se ve tan mal. Y bueno, igual podemos insertar gráficos dinámicos. Ese es como... es un poco más complicado de entender al principio, pero igual no tiene nada de complejidad. Es lo mismo que agregar cualquier otro gráfico. Por ejemplo, aquí uno de columna agrupada 3D sobre esos datos que tenemos aquí. Y la ventaja de los gráficos dinámicos es que nosotros vamos a poder cambiar algunas cosas. Por aquí, por ejemplo, tenemos un filtro, tenemos esto. Si en lugar de aquí podemos filtrar por regiones. Bueno, igual si quitamos fecha, pues se quita de nuestro gráfico, si se dan cuenta. Si cambiamos muertes por casos confirmados,
también se actualiza nuestro gráfico. Entonces así no tenemos que hacer nuestro gráfico una y otra vez. Para algunos gráficos se puede, para algunos otros no. Por ejemplo, me parece que para el mapa no se puede. Y bueno, por ahora dejémoslo con muertes. Digamos que no nos interesa tanto la fecha ahora, ni los meses. Entonces ahí tenemos un nuevo gráfico del porcentaje, ¿no? O bueno, aquí lo tenemos como el total de casos. Y igual podemos cambiar el color de nuestro gráfico. Ya que teníamos todo naranja, pues hay que aprovechar. Y bueno, hasta ahí eso sería pues la mayor parte de tablas dinámicas. Literalmente pueden hacer lo que su imaginación les dé. Me parece que podemos intentar hacer otra. Ah, mira, por ejemplo, aquí con este botón que teníamos podemos manipular lo que tenemos aquí. También podemos tener nuestro gráfico. Si quieren, ahorita los acomodamos de una mejor manera para que también se vean cool. Podemos hacer una nueva hoja, donde sea como una presentación. Y podemos cortar estos elementos que tenemos por aquí. Selecciono todos, los corto. Y voy a tratar de llevármelos, a ver si me deja llevármelos. Ups. Ahora sí. Bueno, por ejemplo, si quisiéramos hacer un tipo dashboard, podríamos poner este mapa aquí. Cambiar el diseño porque creo que las letras de aquí no se ven tan bien. Cambiamos ese color. Podemos poner esto por aquí. A lo mejor un poquito más chiquito. Y esto por aquí. Obviamente para diseñar un dashboard pues es un proceso más complicado, que debe tener más detalle que solo pegar aquí los gráficos, pero al menos se pueden dar una idea. Podemos hacer algo súper dinámico en Excel. No es necesario a veces saber programar o tener que hacer cosas muy locas para poder hacer cosas útiles para hacer un análisis. Igual, obviamente es muy bueno saberlo, pero no siempre es necesario. Bueno, ¿qué más? Este es un ejemplo. Podemos hacer otro que se me había ocurrido. Bueno, sí, vayamos a la hoja de datos. Podemos crear otra tabla dinámica. Insertar otra tabla dinámica. Sobre una hoja de cálculo existente vamos a ir a la hoja 1. La podemos poner en un lugar donde la podamos ver. Por aquí. Ahora podemos agregar aquí lo mismo, la región. En lugar de muertos, los activos. Y aquí lo que podemos hacer o lo que podemos hacer diferente es insertar una escala de tiempo sobre el campo fecha. Y vamos a tener este campo de fecha. Por ejemplo, aquí no nos da los casos activos. Creo que podemos cambiar por los de muertes, que me parece que son más constantes. Bueno, no, estos datos no hay mucho, pero ok, entiendo por qué. Solo tenemos datos hasta julio. Entonces vamos a ir de enero a julio. Podemos seleccionar de esta forma. Y
si se dan cuenta, aquí es como agregar un filtro de fecha, pero de una manera pues más dinámica, más interactiva. Vamos arrastrando de esta forma. Podemos también ponerlo por trimestres, qué tal el primer trimestre, qué tal el segundo trimestre, qué tal el tercer trimestre. Incluso lo podemos poner por días, si queremos analizar cierto rango de fechas, solo estos 5, 6, 7 días. Y podemos cambiar a años. Como solo teníamos datos de 2020, pues eso nos haría la suma total. Esta es otra opción. Si quieren lo podemos agregar sobre la tabla dinámica que ya teníamos de nuevo. Aquí esta opción está en analizar tabla dinámica. Y tenemos aquí la segmentación de datos. Perdón. Es escala de tiempo, escala de tiempo. Por fecha. Igual lo podemos dejar por aquí y nos lo llevamos a nuestra otra hoja. Ahora ya tenemos dos filtros de poder para este grafiquito de abajo. Podemos agregar ahora de julio, perdón, de qué datos sí teníamos, de abril a junio, o podemos seleccionar solo de enero, solo de marzo, solo de abril. Entonces, si se dan cuenta, hicimos algo súper dinámico en Excel sin hacer nada realmente complicado, solo presionamos botones. Bueno, eso sería la mayoría de cosas que podemos ver por ahorita en tablas dinámicas. Obviamente el campo es súper grande, podemos hacer muchísimas cosas para todo lo que tenemos. Podemos cambiar aquí también el tipo de gráfico, podemos aplicarle un diseño rápido, podemos cambiar muchos formatos. Sobre los datos también podemos hacer muchas cosas. Aquí hay este botón es para cosas un poquito más avanzadas. Sí, no, es aquí en tabla dinámica y en opciones. Aquí es donde tenemos como un poquito de cosas más avanzadas. Por ejemplo, si no queremos mostrar los totales generales de filas o de columnas, cómo imprimir o cosas referentes a los datos, igual vale la pena que si después tienen un poquito de tiempo libre, pues las analicen y vean qué más se puede hacer, porque les digo que esto es súper amplio, no lo abarcamos en una clase, pero bueno, creo que al menos ya tienen un poquito más de idea, ya vieron que se puede hacer algo súper dinámico y no toma gran ciencia en realidad. A ver, está aquí, tal vez se ve mejor. Y bueno, ahora otra funcionalidad que tiene Excel, ya pasando de tablas dinámicas, hay que crear una hoja nueva, es que, bueno, tiene en datos estas funciones, podemos sacar muchas cosas. Por ejemplo, tiene cosas de universidades, cosas de películas, cosas de anatomía, todo esto desde una plataforma que se llama Wolfram. Pero también tiene cosas de cotizaciones, de monedas, algunos datos geográficos. Ahorita vamos a trabajar para ver algunos ejemplos con cotizaciones. Estas cotizaciones se refieren a las acciones del mercado bursátil. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí una acción. Vamos a poner acciones y que vamos a poner su precio tal vez. Si quisiéramos hacer un portafolio nuestro, si nosotros fuéramos inversionistas, también podríamos decir cantidad, cuántas acciones tenemos. Para esto es importante un poquito, eso sí, sabernos los tickets. Los tickets es como la forma bancaria o bursátil en la que las personas se refieren a una empresa. Por ejemplo, Microsoft se escribe como MSFT,
Nunca he probado, pero a ver, vamos a hacerlo. Microsoft. Me parece que debe funcionar si ahora le doy en cotizaciones. Si me pregunta como sobre qué quiero hacerlo. Me dice que hay algunas opciones. Puedo hacer esto más grande. Microsoft, que está en el mercado de Nasdaq. También está en la Bolsa de Buenos Aires. Tiene algunos datos. Entonces, por ejemplo, yo la que quiero es esta que se vende en Estados Unidos. Y ya, pero por ejemplo, si yo escribo aquí directamente Tesla, que es TSLA, o Ford, que es F, o Google, me parece que es Google. Y ahora selecciono esto y le doy en cotizaciones, en automático se convierten en datos, o bueno, les pone esta casita, bueno, este edificio, que nos va a permitir ver toda la información. Por ejemplo, aquí me muestra hasta el logo, el precio en dólares, horas de las últimas operaciones, el porcentaje de cambio respecto al día anterior, en cuánto se vendió ayer al final en el día anterior, cuántas acciones se venden y se compran. Este beta es un indicador de riesgo, año en que se constituyó esta empresa, bueno, en el mercado. Hasta me da un poquito como una reseña de qué se trata o qué hace esta empresa de Microsoft. Y bueno, aquí todo esto es con esta tecnología, bueno, de esa tecnología de esa empresa. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros quisiéramos ver los precios de estas acciones. Entonces, seleccionamos todas y nos vamos aquí a precio. Y en automático nos devolvió todos los precios de las acciones. Nosotros no tuvimos que ir a Google y buscar en cuánto está la acción de Microsoft ni nada. Entonces, aquí podemos poner que queremos 10 acciones de Microsoft, 20 de Tesla, bueno, 5 de Tesla, queremos 4 de Ford y queremos 5 de Google. Bueno, 2 porque están caras. Entonces nosotros si quisiéramos saber más o menos cuánto tenemos que pagar, pues hay varias fórmulas. Por ejemplo, hay una que se llama suma producto, en la que podemos seleccionar una matriz, que serían esa matriz de precios, y nuestra matriz de cantidad, bueno, nuestra lista de cantidad, en realidad no es una matriz. Y bueno, ahí nos va a dar el precio. Pero a lo que iba con esta información financiera, es a que viéramos un poquito de lo que se llaman funciones matriciales. Si se dan cuenta, aquí me pidió dos matrices y me lo hizo automáticamente. Y en este caso, porque es un ejemplo sencillo, pero hay cosas más complicadas que para lo que no necesariamente vamos a tener una función, entonces vamos a necesitar usar funciones matriciales. ¿Cómo funcionan las funciones matriciales? Quien tenga un poquito un background de matemáticas va a entender un poquito mejor, pero en realidad es multiplicar una lista que a veces puede ser así de n filas por una columna, o a veces puede ser en este caso son 4 filas por 2 columnas, a veces la queremos multiplicar por otra igual, depende de lo que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí otra opción de hacerlo sería con una fórmula matricial, que sería, yo quiero sumar el producto de este por este, más el producto de este por este, más el producto de este por este, y más el producto de este por este. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esto, multiplicado por esto. Esto me va a multiplicar 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Y después quiero la suma. En este caso funcionó, hay veces que no, pero, y me dio el mismo resultado. Pero lo que quiero que se lleven es que, por ejemplo, si lo vuelvo a hacer, suma por este, y luego de este por este, no, perdón, es por este por este. Si doy control shift enter, me va a hacer una función matricial. ¿Cómo sabemos que tenemos una función matricial? Es porque tenemos estos corchetes
que si le doy clic desaparecen. Estos corchetes de aquí en la barra de fórmula significan que estamos viendo una función matricial. Entonces habrá ejemplos sencillos, habrá ejemplos más complicados. Este es un ejemplo muy sencillo en realidad, que hasta podemos hacer con otra fórmula. Pero pues también es algo que es importante que sepan que existe, porque hay veces que nos ponen a hacer una fórmula y intentamos con las 1000 que tiene Excel, pero en realidad no llegamos a un resultado correcto o nada cuadra. Entonces a veces la solución es fácil, pero hay que usar una función matricial. Eso es más lo que quiero que se lleven de esto. También algo súper útil. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí un aleatorio entre 1 y 100. Yo quiero esto por 1.16 o algo así. Supongamos que es una orden y un IVA. Supongamos que es un precio y esto es un precio con IVA. Muchas veces nos han puesto a hacer una macro en la que nos dicen, quiero que hagas una simulación o quiero que simules que tenemos 10,000 compras. O sea, nosotros podríamos ahorita hacerlo de esta forma. Y bueno, estoy pensando cómo era el concepto. Pero lo que más quiero que se lleven es que, por ejemplo, ok, ya, en lugar de multiplicar por 1.16 siempre, vamos a multiplicar por un valor que no siempre sea 1.16. Por ejemplo, si tuviéramos un IVA variable o algún otro factor variable, sería como aleatorio entre 1 y 10. Entonces es multiplicado por ese aleatorio. Entonces, si nosotros hacemos todo esto, perdón, me faltó aquí el F4, una función, bueno, una celda fija, una referencia de celda fija. Aquí, si se dan cuenta, vamos a tener el escenario en el que es con el 2, o el escenario en el que, si damos clic en Enter, es con el 4 ahora, pero nosotros queremos que sea variable. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Siempre nos van a pedir una macro. Cualquier persona nos va a decir, haz una macro, pero hay un truco con el que podemos hacerlo con una tabla de datos. Bueno, eso necesito hasta el 2. Pero bueno, si yo quisiera hacerlo para 500 datos, voy a borrar esto y aquí quiero guardar el dato con el que se hizo. Se hizo con un 4 factor. Eso es lo que siempre nos van a pedir, que con una macro simulemos y después ahora se haga con otro y cambie. Entonces, no siempre es tan sencillo. Por ejemplo, si ahorita solo arrastro, sí, es cierto. Ahora sí solo arrastro, siempre va a tener el 7. Este número nunca va a cambiar. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, bueno, aquí vamos a poner una suma de todos los valores. Lo vamos a hacer para las 3. Igual a contar. Aquí hagamos un contar. Entonces, con una tabla de datos que está aquí en la pestaña de datos, tenemos un botón que dice análisis de hipótesis dentro de esta sección de previsión. Entonces vamos a buscar una tabla de datos. Celda de entrada, solo vamos a poner esta. Y se me olvida seleccionar todos los datos. Bueno, toda esta tabla.
celda de entrada, ponemos alguna random que esté aquí al lado. Y no, aquí seguro hice algo mal. Pero bueno, si se dan cuenta, aquí por ejemplo el precio sí me lo jaló, pero el precio con IVA sí me lo jaló, sí multiplicó por un precio aleatorio. Pero lo que más me importaba es que vieran la diferencia de este factor. Por ejemplo, ahora es un 7, un 4, un 2, un 2, un 3, un 1, un 8, y no tuvimos que hacer una macro. Una macro se hubiera tardado al menos un minuto, un poquito más en hacerlo. Y más, por ejemplo, cuando tenemos una simulación de 10.000 datos se hace súper pesado. Entonces esta es otra alternativa súper útil para que no tengan que escribir macros. Las macros obviamente son muy buenas, son muy útiles, pero a veces no es necesario. A veces podemos eficientar nuestros recursos de una mejor manera. Entonces, este solo es un ejemplo. Recapitulando. No, recapitulando, aquí podemos borrar la hoja de datos. Me parece que habría que seleccionar todo esto. Análisis de hipótesis, tabla de datos. Siempre es en el de columna. En una celda random. Y bueno, por ejemplo, aquí como seleccioné lo de precio con IVA y factor, como mi primer fila fue lo que hizo. Pero yo no quiero eso. Entonces, vamos a borrar. Selecciono todos estos huecos. Me voy aquí a tabla de datos. Y, oh no, borré los primeros. Siempre se va a basar en nuestro primer dato. Y si queremos borrar una tabla de datos, siempre tiene que ser completa. Todos los datos que se llenaron. Ahí ya se pudo. A ver, aquí de precio. Precio por factor. Factor. Este era igual a este. Este era igual a este por este. Y supongamos que era igual a aleatorio entre 100. Seleccionamos ya todos estos datos. Tabla de datos, columna, algo random. Bueno, este no me lo está jalando. Y creo que ya sé por qué. Podremos poner aquí esto como precio, esto como factor. Y aquí está igual haciendo referencia a esta celda. Borramos la tabla de datos que ya teníamos. Es igual precio. Es igual al precio por el factor. Igual a nuestro factor. Ahora sí, ya tenemos todo. Tabla de datos. Y listo. Hoy Excel me odia, yo creo. Pero bueno, o sea, creo que se entendió. Aunque al final no pudimos poner el precio, pero de todas formas el precio está involucrado. Si por ejemplo ahora hacemos... Ah, bueno, ya sé cómo podemos hacerlo. Sería esto sobre el factor. Y arrastramos, ahí siempre nos va a dar el precio. Otro hack. Pero bueno, eso sería lo último. De verdad quisiera como enseñarles más. Hay muchísimas otras cosas que pueden hacer. No vimos casi nada de fórmulas, pero bueno, eso igual lo que les puedo decir es que si le dan aquí en algún lado insertar función, ustedes pueden ver lo que significa cada función. Entonces, sí podemos hacer fórmulas muy locas, pero creo que eso ya es un poco más de pensarle a cómo hacerlas, no tanto de saber o no hacerlo en Excel o conocerlo.
Igual podríamos utilizar rangos, podemos hacer muchas cosas, pero como les digo, no da tanto tiempo en una horita. Entonces, mm, hasta aquí, esto sería todo. Intenté tratarles de enseñarle como lo más útil o lo que yo he usado como en el trabajo, haciendo análisis. Entonces, espero que les haya servido mucho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario en el chat? Muchas gracias, Juan Manuel. En el chat tenemos una pregunta de Damián que dice, ¿tienes alguna guía escrita? Como tal, no, pero pueden encontrar mucho en Google. Ah, pueden encontrar, déjenme pensar, examen. Hay un libro de Excel que está súper útil, pero déjenme ver si se los puedo compartir. En realidad creo que tiene un costo ese libro, pero tal vez por ahí lo encuentren gratis, de alguna otra forma. Yo no lo tengo en ese momento. Cambié mi computadora y no tengo mis archivos. Pero bueno, por ejemplo, aquí les dejo en el chat un, un link, que es el link de la certificación del examen. Y bueno, ahí vienen como hasta el final algunos recursos para estudiar para esto. Viene entrenamiento y guía para la certificación, vienen algunas cosas y tal vez de ahí puedan sacar algo que sea muy útil. Samantha también escribe, excelente presentación, compañero. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. No, de nada. Gracias a ustedes. También Diana nos dice, yo no vi cómo sacaste lo de las acciones de Microsoft y Tesla. Ok. Comparto pantalla súper rápido. Y es aquí en Excel y todo esto. Solo podemos escribir aquí un ticker que, bueno, de acciones. Y aquí solo es seleccionar. Y en la pestaña de datos tenemos esto de tipos de datos. Y solo damos en cotizaciones. Aquí en cotizaciones tenemos este botón de insertar datos. Y aquí tenemos esto de precio. Eso fue lo que hicimos de manera rápida. Igualmente Damián, Gilberto y Mariana agradecen mucho la información, dicen que pues es muy útil para la vida académica y laboral. Les recordamos Sí. que si tienen algún otro comentario pueden levantar la mano para que les demos acceso al micrófono o si no por el chat. Bueno, siguen llegando más mensajes al chat agradeciendo la información. Si no tienen alguna otra duda o algún comentario, vamos a proceder con la entrega de la constancia. Agradecemos mucho tu participación, Juan Manuel, por compartir tus conocimientos en esta plática organizada por la Dirección de Extensión Universitaria de la UEMEX. Vamos a entregarte la constancia. La Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Extensión Universitaria otorgan la presente constancia a Juan Manuel Suárez García por su participación en la plática taller Temas básicos de Microsoft Excel 2019 para el trabajo, impartida a través de Microsoft Teams. Toluca, México, 18 de noviembre del 2021. Patria, Ciencia y Trabajo. Firma la licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, directora de Extensión Universitaria. De nuevo te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu tiempo, tu conocimiento por parte de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias a ustedes por el espacio.